Adivina qué te doy, adivina qué te doy, si adivinas qué te doy, si adivinas. Adivina qué te doy, adivina qué te doy, si adivinas qué te doy, si adivinas. Y te doy que te dejo atolondrado, y te doy que te dejo trastornado. Castigo físico, todo aquello que lastima al niño físicamente, que a veces puede ser menor al castigo psicológico que puede llegar a recibir. ¿Y consideras que es necesario en la educación de los niños el castigo físico? Creo que no, que conversando puedes llegar a lograr resultados iguales o superiores, no es necesario golpear. Pegarle, o atarlo, yo qué sé. Tantas veces, tantas cosas son castigos físicos. ¿Y usted considera que se debe utilizar el castigo No, físico? ¿cómo se va a utilizar? Y menos los niños. En ninguna persona el castigo físico, nadie, sobre nadie. ¿Y una palmada considera que es una forma de castigo físico? No, siendo leve, no. Violencia física, golpes. Violencia física, golpes. Bien. ¿Y crees que está bien utilizar el castigo físico en niños? No, obviamente que no. Ni físico ni psicológico, ¿verdad? Bien. ¿Y una palmada es considerado un castigo físico? Por supuesto. Sí. El psicólogo siempre decía, no, una buena palmada a tiempo, pero ¿qué? No entiendo de qué se trata una buena palmada a tiempo. ¿Pegarle? ¿Con qué fin? Con los hijos se puede aprender a transar. Cuesta más, lo que pasa es que es mucho más fácil hacer así que hablar. El castigo físico es todo aquello que nos hiere en el espíritu y en el físico. ¿Y considera que es necesario utilizarlo en la educación de los niños? No, por favor, en absoluto. Bien. ¿Y una palmada la considera castigo físico? No, una palmada suave puede ser una reacción de alerta en determinados tipos de chicos. La psicología es muy variada para aplicar ciertos sistemas. Una palmadita no le hace mal a nadie, ¿eh? Una palmadita. Hablamos de castigo físico cada vez que el adulto responsable del cuidado del niño, con la intención de modificar la conducta, utiliza un golpe o la fuerza física. No es necesario que ese golpe deje heridas, sino que puede ser aquellas situaciones en las cuales es solamente causarle una molestia para indicarle a ese niño la modificación de su conducta. Esto lo vemos en la vida cotidiana, en situaciones cuando se le hace un tirón de pelos, un pellizco, una palmada leve. Castigo físico, infligirle daño a una persona, a uno mismo, en el cuerpo. ¿Y considera que el castigo físico se debe usar para educar a los niños? No, en absoluto, no se debe usar nunca el castigo físico. ¿No? ¿Cómo le va a infligir sufrimiento a los niños, ni a una persona, ni a un anciano, ni nada? A pesar de que se usa muchísimo. Bien. ¿Y considera que una palmada es una forma de castigo físico? No, una palmadita podría ser que estuviera bien. Una palmadita, ¿no? Pero nada más que eso, ¿vio? ¿Y considera que una palmada es una forma de castigo físico? Sí. Yo tengo una hija maestra de 31 años, jamás en mi vida le toqué un pelo. Y yo creo que no, aunque un coscorrón o un sopapo de vez en cuando bien mal no viene. El castigo físico es una conducta cultural y legalmente aceptada. Esta aceptación abre la puerta a posibles excesos que a veces terminan en situaciones de maltrato. Cuando estamos frente a una situación de maltrato es cuando ya el castigo se ha hecho tan común que ha sido necesario aumentarlo al punto que se dejan lesiones físicas y emocionales en el niño. Y te doy que te dejo atolondrado, y te doy que te dejo trastornado. Pertenecemos a una cultura o una sociedad y hay determinados valores y hay determinadas mitos y determinados estereotipos que conllevan a que la persona piense muchas veces que, bueno, está bien castigar, ¿ah? Está bien pegar, me molesta porque yo vengo a mi casa con los problemas del trabajo, de que la plata no me alcanza, que tengo que pagar la luz, el alquiler y que este mes no cobré y que entonces me descargo siempre en el más débil, ¿verdad? Los adultos que ejercen castigo físico, ¿lo reconocen? Yo tengo casos en que sí, en que lo reconocen francamente
con una total desafectivización, sin ningún problema, porque se sienten habilitados por la socialización que han tenido y por la naturalización, por el ejercicio del poder que hacen, en tanto jefa o jefe de familia o adulto responsable. Y muchas veces te dicen, pero si esto no es nada, si yo cuando era chico me hacían esto y esto y esto y esto que yo le hago no es nada. Generalmente se tiende a la justificación y se tiende a minimizar este tipo de cosas en lo cotidiano con un niño. El tirón de orejas, el tirón de pelo, el sacudón, el que le arrimo la ropa, o como escuchábamos ayer, por ejemplo en un caso, bueno, yo le doy cintazos, pero los cintazos son por arriba de la frazada, para que se levanten. Y los niños, digo, también decían, ah sí, pero es nada más que para que nos despertemos. Ahora, mi punto de vista es que eso no es una forma de despertar a un niño. ¿Considera que el castigo físico se deba usar en la educación de los niños? No, no, para nada. Para nada. ¿Y una palmada la considera una forma de castigo físico? Sí, también. No es que yo les di alguna palmada alguna vez en la cola, pero es castigo físico también. No, una palmada cada tanto, si hace algo mal, si se lo merece. Yo creo que hay una naturalización del maltrato o el castigo físico como forma de puesta de límites o como una pauta de crianza o como una forma de educar. Muchas veces los padres aducen y traen que ellos también han sido educados a través de los castigos, que ellos también han sido víctimas de violencia doméstica o víctimas de maltrato por sus padres y que eso era una forma aceptada y socialmente legitimada de forma de puesta de límites, ¿verdad? Eso es una de las líneas de argumentaciones. Otra de las líneas de argumentaciones, yo diría que es esto de minimizar el hecho, no llamarle castigo físico o maltrato, sino que ellos entienden que están ejerciendo su autoridad, su rol de padres y que tienen su derecho, que se los da la patria potestad, de poder corregir a sus hijos, ¿no? Esa es otra línea de argumentos que nos encontramos fuertemente cuando trabajamos con estas temáticas. ¿Consideran que es necesario en la educación de los niños aplicar el castigo físico? No. La persuasión creo que es más... ¿Está bien utilizarlo en la educación de los niños? No. ¿No? ¿Y una palmada la consideran una forma de castigo físico? Ah, si es solo una palmada suave. Cada tanto sí, para que ellos, por ejemplo el mío, para que entienda lo que no se hace, lo que se hace, le hablo más de lo que le pego, ¿no? Pero... Cuando hablamos de castigo físico, nos referimos a la posibilidad de castigar a un niño desde el punto de vista físico, es decir, sobre su cuerpo, con la finalidad educativa, entre comillas, de lograr que el niño haga o no haga determinada cosa porque se entiende que esa es la forma de reaccionar correctamente de ese niño. La situación de maltrato es una situación, si se quiere, de naturaleza más epidemiológica, en la cual al niño se lo castiga muchas veces sin una finalidad o sin una razón concreta y se expresa de diferentes maneras, que es lo que ha sido comprendido en primera instancia en nuestro país por la Ley de Violencia Doméstica y ahora el Código de la Niñez y Adolescencia prevé que una situación especial de vulneración de derechos de los niños y adolescentes mediante el maltrato. Cuando el castigo físico está amparado en nuestro derecho porque el Código Civil, y lo ha reproducido el Código de la Niñez y Adolescencia, establecen la posibilidad de los padres de corregir moderadamente a sus hijos frente a determinadas circunstancias. Esa corrección moderada no ha motivado muchas ocasiones de intervención del Poder Judicial, porque en realidad si tenemos en cuenta que un castigo físico que se exacerba
se convierte en una violencia doméstica o se convierte en un maltrato, muchas veces encubierta bajo la apariencia de un maltrato, de una violencia doméstica, estamos realmente en presencia de la utilización exagerada de este castigo físico, que indudablemente, como está regulado y a esta altura de la evolución jurídica, es necesario que lo físico o el apremio físico no sea establecido como un recurso natural al cual un padre pueda recurrir, un padre o un tenedor o un abuelo, en fin, quien está a cargo de un niño, pueda recurrir con finalidades educativas. Desde el año 2002 se viene llevando adelante una iniciativa mundial que cuenta con la adhesión de Naciones Unidas, cuya finalidad es erradicar el uso del castigo físico. Suecia fue el primer país en abolir legalmente el castigo corporal en 1979. Hoy lo acompañan otros 13 países que lo han erradicado, al menos desde el punto de vista jurídico, ya que cuentan con una normativa que explícitamente prohíbe el uso de cualquier forma de castigo físico a la niñez. En Uruguay se está trabajando para lograr esta reforma legal que posibilite posteriormente el cambio cultural. Yo creo que a nivel de Uruguay el tema empieza a irrumpir en el escenario social como un tema que importa, como un tema al que hay que empezar a mirar y como un tema que se constituye en un problema a partir de los años 80, fines de los años 80. Creo que castigo corporal existió siempre y existe siempre, ¿verdad? Desde la historia de la humanidad existe el castigo corporal contra niños, niñas y adolescentes, que ha tenido formas diversas y que se ha ido como limitando, ¿verdad? Desde la época en que en la escuela se permitía y era legítimo castigar al niño, la letra con sangre entra y que el maestro pegaba con la regla, bueno, eso se fue viendo que era una conducta totalmente inaceptada, que los maestros no podían pegar a los niños y fue quedando, digamos, recluido dentro del hogar la posibilidad de ejercer castigo físico para educar, para criar. Seguro el hecho educativo en cuanto a marcar los límites ha ido evolucionando, depende de las pautas culturales. Pienso que del fines del XIX, todo el siglo XX, fue sido el siglo del niño, donde se empezó a reflexionar en el niño como sujeto de derecho. Entonces también se fueron reviendo prácticas pedagógicas, aquello de la letra con sangre entra y otro tipo de... Si vamos al Museo Pedagógico aquí en Montevideo, encontramos una serie de figuras donde se mostraba las palmetas con las que se castigaba o también aquellos insignias que les ponía a los chicos como para burlarse de ellos cuando cometían algún error. La psicología fue demostrando que de esa manera denigramos a la persona, o sea, las ciencias humanas nos van ayudando también a crecer y a educar. Por lo tanto, el castigo físico y el castigo psicológico cada vez se lo fue clarificando más, cosas que antes no entraban en el ámbito de castigo, el avance de la psicología, de la sociología y el mirar nosotros también desde la fe el hecho educativo como relación clave en el encuentro con Dios, nos ha ido ayudando a seguir creciendo y hablamos de un amor pedagógico que se expresa también en el relacionamiento y en el marcar límites, pero siempre para que el otro crezca y descubra que no es para volcar mis problemas, mis dificultades, que sea una especie de catarsis, sino al revés, para que la persona pueda crecer. Seguramente que esto se da en el conflicto, y el conflicto es parte de la vida, el conflicto ayuda a crecer, no podemos vivir evitando el conflicto. ¿Cómo te gustaría que te corrigieran? No sé, verbalmente. Hablándoles, poniéndolos en penitencia pero sin pegarles. Convencerlos de que no lo hagan más. ¿Cómo preferís que te eduquen? Que me eduquen, no sé, que me digan cómo tengo que hacer. Hablando y no pegarles. Porque hay muchos niños